Ahí está, ¿verdad? Sí. Hoy es miércoles 14 de julio, una fecha muy particular, que nos reunimos en el capítulo Lo Infantil, el capítulo de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que habla de cómo nos cambia un mundo que cambia, qué es lo que estamos investigando, en lo que estamos trabajando, una mirada, digamos, retrospectiva y prospectiva, y presentando los libros de esta serie sobre pandemia que venimos haciendo. En este caso es el libro número 5, El virus muta, nosotros mutamos. Una mirada, justamente lo que estábamos hablando, una mirada psicoanalítica. La idea justamente es que Gabriela nos va a presentar su trabajo, El virus muta, nosotros mutamos. Y nos dice su trabajo, no hay tiempos mejores o peores, son los tiempos que nos tocan vivir. Está en la página 93 del libro. La doctora Gabriela Renom es licenciada en Psicología y en Psicopedagogía de la USAL, es doctora en Psicología de la University of Western, es doctora en Educación USAL, es ex investigadora CONICET, analista, docente universitaria, investigadora. Es decana de la Facultad de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad del Salvador. Bueno, voy a hacer unas palabras de introducción, justamente que presento en el tomo 5, porque tomé una frase de Hermann Hesse, que si no me equivoco es de 1927, que dice, la vida humana se reduce al verdadero padecimiento, al infierno, solo cuando se superponen dos eras, dos culturas o religiones. Hay épocas en que una generación íntegra queda así atrapada entre dos eras, dos formas de vida, y en consecuencia pierde toda facultad de entenderse a sí misma y no tiene ninguna pauta, ninguna seguridad, ningún simple ascenso. Pensemos que se estaba viviendo la gripe española, ¿verdad?, en Europa. Esta frase a mí me conmovió mucho y pienso que en este tramo del incierto del siglo XXI, como siempre les digo, el virus muta para sobrevivir. Y a lo largo de este libro quisiera que nos preguntemos si podremos mutar para sobrevivir y aprender de esta experiencia frente a este horizonte de extrañeza, sin dejar de sostener, por supuesto, la falta de certezas que nos acompaña como una forma de salud mental. Como decía una de mis mentoras tan queridas, Ana Sigal, el silencio es el auténtico crimen. Y justamente todos los trabajos presentados, la diversidad de teorías y vértices de investigación, lo enorme como fuera de norma del esfuerzo psíquico realizado por todos nosotros, se constituye en un testimonio de la necesidad imperiosa de narrar y de transmitir, y por qué no, como estábamos viendo recién, de teorizar. Posteriormente, aspiramos entonces a que el silencio no nos abisme en un vacío innominado, sin nombre, sino que se transforme en palabras que creen presencia, que diseñen paredes virtuales, elásticas, como digo siempre, como estas que estamos armando, cada uno desde su ventanita, como mutaciones transformadoras para recuperar el registro subjetivo que cada cual posee de lo humano. Y así, digamos, hago esta introducción para este trabajo que nos va a presentar Gabriela, de que no hay tiempos mejores o peores, son los tiempos que nos tocan vivir. Frase que me resulta muy familiar además. Así que te escuchamos, Gabriela. Hola, Hilda. ¿Qué tal? Sí. Sí, primero, bueno, primero buenas tardes.
absolutas a todos. Muchos los voy conociendo, los conozco, a otros los estoy conociendo. Me parece fuerte este impacto, pero es el real y el que podemos también, es el tiempo en que tenemos, conocernos a través de las pantallitas, o como dice mi sobrino, que a veces dice, me cansa un poco conocer a la gente a través de las pantallas. O de los cuadraditos, cuando tiene Zoom, dice también. Primero quiero agradecerte, Hilda, porque la verdad, si hay algo que admiro, es tu fuerza, realmente. Porque en tiempos de pandemia, la productividad tuya es increíble. La verdad, realmente, yo quiero destacarla porque pasa por el tomo 6, que va a salir en cualquier momento. Sí, te estoy esperando, los estoy esperando. Sí. Tal cual, o sea, es increíble, o sea, la verdad, y aparte así, no solamente sos una motora, sino que invitás, y eso me parece importantísimo, y yo te agradezco porque la verdad a veces uno cuando estamos en gestión, entre gestión, el consultorio, la investigación, uno no escribe, y la verdad realmente te agradezco porque vos nos incentivás, así que primero, el gran agradecimiento. Después Muchas decirles que yo gracias. voy contando lo que, bueno, cuando me invitó Hilda, escribí, que es cortito y al pie, pero me gustaría que después lo pudiéramos también, recién me pareció algo muy fuerte lo que estábamos hablando, estar cambiando este paradigma. Nosotros nos nutrimos de muchas teorías y esas teorías las aplicamos a nuestra sabiduría y eso bajó a nuestros consultorios. Y ahora también estamos armando otro tiempo, que es, estamos haciendo una praxis, que es un nuevo dispositivo, y ese es el que después vamos a teorizar. Así que también me pareció muy importante destacar esto, ¿no? O sea, la verdad lo que estaba pasando recién como debate, cuando hacemos al revés, el camino inverso. Pero sí, este artículo, por supuesto, perdónenme, sé que nos vemos en pantallitas chiquititas, como decían recién, pero me pareció algunas imágenes para poder ir ubicándonos. Este es un defecto que tengo como docente. Esto es lo que vamos a trabajar hoy. Nosotros mutamos. Me encantó la palabra mutar, creo que es una palabra fuerte y me encanta a veces contar que la palabra mutación apareció primera, antes de que empezáramos a vivir todos estos tiempos y este paradigma, en los dibujitos infantiles, sobre todo los japoneses. Es una palabra que usan mucho los japoneses, el tema de la mutación, ¿no? Así que me pareció también importante destacar. Dicho esto, recién no tengo que cumplir un honor también en agradecimiento a Hilda, recién me presentó cortitamente y al pie, pero este es un dibujo, ella tiene una manito hermosísima que de genia, solamente de genia, ¿no? O sea, la tienen pocos, la tiene Picasso, Dalí, bueno, la tiene también Hilda, y que este es un dibujo, obviamente, que me encantó ponerlo, ¿no es cierto? Muy bien, y como sabe muy bien Hilda, que le encantaba a Marito, así que, obviamente. Este es el tomo, me pareció que como estamos en cuadraditos, teníamos que destacarlo, ¿no es cierto? Estamos dentro del tomo de Ricardo Vergara, las ediciones, y estamos dentro de No hay tiempos mejores o peores, son los tiempos que nos tocan vivir. ¿Qué reflexión tuve antes de empezar a escribir? Yo creo que lo que tenemos que entender es que estamos viviendo un tiempo tan vertiginoso, tal cual como dice Borges, que leyendo al internauta, yo a veces digo, no sé si hay tiempos mejores o peores, la verdad, o si hubo o no. Les tocó tiempos difíciles, dice en una parte del libro de Borges, ¿no? Pero yo digo, creo que quizás todos nos tengamos que decir siempre fueron tiempos difíciles. Pero este es un tiempo que trae muchísimos desafíos. Y lo que es más fuerte es que en 2 meses, diciembre y enero del 2020, o sea, diciembre de 2019, por algo COVID se llama 2019, ¿no? 19, generó un desorden enorme de una tranquilidad que veníamos pautando todos, sobre todo, si ustedes no se olvidan, que en el 2010 cumplimos el Bicentenario, muchos países de toda Latinoamérica, digo, más de 200 años que en 2 meses fueron totalmente trastocados, así que me pareció importante también esa reflexión. También me pareció importante la reflexión de que la nota está escrita dentro de algo que me parece que también tenemos que reflexionar. Nos toca una pandemia dentro de lo que es, recién vos, Hilda, hablabas de ese escrito que leíste, que me encanta, y que estaba dentro de lo que era la gripe española. O sea, hemos tenido epidemias, hemos tenido pandemias, no en la era de la información, como es esta, y quizás no dentro de lo que es la posmodernidad, que también trae un registro diferente. También tiene un registro diferente. Y también tiene entonces posicionar los temas en el paradigma, a mí me parece, quizás esto también es un defecto de venir como investigadora, pero que es importante que de todo lo que hablemos nosotros tengamos siempre un paréntesis de dónde estamos.
y si quizás esa pandemia de la gripe española fue en la modernidad. Y entonces las narraciones que vamos a escuchar, o vamos a leer, más que lo dicho, escuchar no, porque no era obviamente la oralidad que se destacaba de alguna manera registrada, como se puede registrar y seguramente ya se va a registrar esta pandemia, pero la vivencia, obviamente, dentro de esa modernidad de la pandemia o de la epidemia, era diferente, muy diferente. Cuando uno lee escritos, por ejemplo, de Newton, que pasó también una epidemia, que también fuerte, una peste, le dice, él se refugia en las cavernas, que era totalmente diferente al refugio que nosotros tuvimos que, en estos nuevos contextos, trabajar en la posmodernidad, ¿no? A pesar de todo, él en sus escritos, ¿no es cierto? Newton dice que fue el año más milagroso, el año de la peste, porque tuvo que quedarse adentro y pudo entonces escribir más y tener muchos más inventos. Esta es esta era, ¿no es cierto? Muy bien, y esto es porque la nota mía va a comenzar hacia un planteo de lo que tiene que ver con la conectividad, o lo que tiene que ver con la transferencia, o con la relación con el otro, y todo lo que va a traer esta pandemia versus este concepto que es el distanciamiento o el aislamiento, ¿no? Pero estábamos en esta era, por suerte también, que es la 4.0 y que es la que transitan los centennials o los nuevos pandemials, que son los niños naciendo en estas épocas, que es de conectividad absoluta y que no tanto respeta la conectividad a través de la materialidad de los cuerpos. Por lo tanto, también nos tenemos que plantear qué va a pasar y teorizar seguramente después de estas conexiones, donde, bueno, quizás no teníamos tantas certezas en el 2019, aunque creo que fue el último año de las certezas, aviso por las dudas, esta es mi manera de pensar, ¿no? Yo me parece también que dentro de todo este paradigma, que está obviamente muy bien desarrollado, queda clarísimo por Monty Ben-Shakar en Lo Disruptivo, también tenemos que entender que es una pandemia que trae un concepto muy fuerte a nuestras vidas, que ya estaba, porque la incertidumbre es parte del desarrollo también, ¿no? O sea, al crecer. Pero nos trae el poder trabajar el tema de lo que es incertidumbre por disrupción y por algo no esperado. Yo creo que si todos estábamos encontrándonos, de hecho, yo siempre cuento que tuvimos el 13 de marzo de 2020 un encuentro de bienvenida de la nueva cohorte de doctorado, de lo de Moti, y de maestría en psicoanálisis, y yo creo que nadie se iba a imaginar lo que acontecería después, aviso por las dudas, ¿no? Así que creo que nada mejor que había que trabajar entre estos dos conceptos, entre una incertidumbre vital y una incertidumbre por disrupción. Vamos a trabajar entonces lo disruptivo de lo incierto, porque creo que lo que vamos a tratar de plantear en esta nota cortita, sigo aclarando, es desde este concepto, no desde lo que será una incertidumbre vital, digamos, de alguna manera, ¿no? Ahora, a mí me pareció importante, y así comienzo la nota, que siempre la humanidad, que siempre lo humano o el hombre, buscó, obviamente, la estabilidad, por un lado, el afianzarse, aún en su nomadez, aclaro por las dudas, y conectarse con un otro. El hombre es, por esencia, social. Esto está clarísimo, los que trabajamos mucho tiempo con bebés, con bebeses, el bebé necesita todo su primer año de vida, obviamente del amor materno, ni que hablar, y del amor paterno, o de los padres gestantes, pero fundamentalmente buscará contacto visual, buscará tocar, buscará escuchar para poder plantearse en lo social. Y por supuesto, dijera Respitz, obviamente como primer indicador psíquico del tema de la sonrisa social, ¿no? Pero esto siempre es un punto, lo social, obviamente, en la humanidad. Así que digo, a lo largo de la historia, todas las situaciones marcaron cómo nos podíamos relacionar. Y aún en la supervivencia de las cavernas, teníamos que buscar esa parte de conectarnos, ¿no? De alguna manera. Para vivir, o sea, yo aclaro esto, ¿no es cierto?, para vivir. Ahora, este nuevo desafío, vuelvo a repetir, que nos trae, ¿no es cierto?, muy bien, esta parte tan disruptiva de la pandemia, es como una metáfora fuerte, porque los nuevos desafíos aparecen porque parte de la seguridad que vamos a tener en esa conexión, en ese dilema existencial, porque es un dilema existencial cómo relacionarse con el otro, y cómo reevitar, es que como ese virus solamente vive si tiene un huésped, y ese huésped es el humano, el punto es que se reedita solamente con nosotros. Por lo tanto, parecería que la metáfora es, si estamos solos, no habrá contagios, por lo tanto, lo malo
o lo enfermo es la cercanía o el estar con el otro, el posible potenciador de esto, de lo que sería esta enfermedad. Y esto digo porque esto largo todas reflexiones en la nota como para que el lector y para que nosotros que estamos acá compartiendo este capítulo, lo pudiéramos reflexionar, ¿no? Porque digo, yo recuerdo esto del tapabocas aparece el 4 de mayo del año pasado, y recuerdo también escuchar por la calle a un jovencito que me encantó, que su expresión fue, uy mamá, nos taparon la boca a todos. Fuertísimo me pareció, la verdad que vieron que uno es un extremado observador en la vida. Yo recolecto y escribo y escucho todo, y me quedé y dije, wow, un jovencito que no habrá tenido más de 7, 8 años, aclaro, ¿no? Y me pareció muy fuerte, porque su concepto era, nos taparon la boca a todos. Y con esto no estoy diciendo que menos mal que encontraron esta parte del cuidado, ¿no? Pero digo, qué fuerte, ¿no es cierto?, para este concepto que veníamos todos trabajando a poder hablar, ¿no es cierto?, poder charlar con un otro, poder ser escuchado. Bueno, de golpe aparece esta metáfora, ¿no? Por lo tanto, en realidad planteo que se instala el COVID, obviamente 19, se instala una aparición de un concepto de quedarse en casa, que a pesar de ya estar todos retornando la mayoría en los contextos, porque algo que trajo también el COVID fue resaltar los muros de las instituciones. Digo, el trabajo home office, en las aulas virtuales de las escuelas o de la universidad o de todo el sistema educativo. Esto fue en el primer año, en la primera etapa del año pasado, aclaro por las dudas. Pero aparece una palabra como quedarse en casa que no estaba tampoco homologada a era sí placer, quedarnos en casa, qué lindo, qué alegría, ponernos plantufla, ver series, qué bueno, pero en realidad nuestro trabajo, de nuestro qué hacer, estaba mucho más ligados a irnos de casa. Por supuesto, aparece también nuestro dilema, del que estábamos hablando hace poquito en la previa, hace un ratito, ¿no? En la previa a lo que estamos charlando ahora. ¿Qué hacemos en la clínica? ¿Qué hacemos nosotros, en mi caso, como decana de la facultad? El tema de las aulas. Estaba la educación a distancia, perdónenme, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros no tenemos un consultorio a distancia, perdónenme. Nosotros no tenemos un aula a distancia. La educación a distancia es un concepto diferente de lo que para mí es el concepto de educación remota o presencialidad remota. Yo le puse desde el año pasado que lo que uno trabaja en un aula virtual con un sujeto aprendiz, o en un consultorio a través de las videollamadas, o de Meet, o de Zoom, o de Skype, en realidad es una presencialidad remota, pero es presencialidad también, no es a distancia. A distancia es un material que yo dejo colgado para que alguien lo pueda recolectar y ver. Entonces ahí sí hay una distancia en el tiempo, en el espacio. La presencialidad remota implica una construcción de esa presencialidad, pero implica una presencialidad. Ahora, que la tenemos que construir, sí. Que nosotros devino en el consultorio online o en todo el teletrabajo aún de la salud, que es lo que se está viendo y legislando, más allá de otros ámbitos, obviamente. Y también, obviamente, en la parte de educación, nosotros, en nuestro caso, en las universidades, seguimos con las aulas virtuales hoy en día también, pero si bien estamos ya planteándonos el regreso, obviamente, a la presencialidad física, por esto que también salió recién en la previa, la verdad, cuando se diferenciaba recién de lo que es palabra, de lo que es la materialidad de los cuerpos. La verdad es cierto que a 1 año y medio desde quedarse en casa, y de saltar los muros de las instituciones, cada vez más la necesidad de la materialidad de los cuerpos se fue notando y se va notando. Sí. La necesidad de la presencialidad física. Está bien que es cierto que tenemos la oportunidad de las vacunas, la oportunidad de saber cómo cuidarnos, quizás el año pasado no era un escenario tan posible, pero ya hay una necesidad de esto no puede continuar de esta manera, de estar en las cavernas, digamos, de alguna manera. En los estudiantes es clarísimo. ¿No es cierto? En el consultorio uno con algunos pacientes tuvo que retomar. O sea, digo, sirvió para trabajar como herramienta y hoy se plantea otro constructo también, porque seguramente hay otros aspectos que quizás no los podemos como totalmente definir o tener. Claro. Lo real es que tuvimos este escenario también. Trabajar en casa,
estar en casa con todo lo que tiene que ver la dinámica, obviamente a través de supermercados online, Mercado Libre, todo lo que era comprar, recibir, pedir, los juegos, las series, el ocio, digamos, de alguna manera, y hasta casi soñamos en forma remota. Les aviso, ¿no es cierto? Muy bien, porque se ha impuesto, ¿no es cierto?, como un escenario también. Yo creo que lo más fuerte es que todo esto nos lleva a muchísimas preguntas, porque no es que hay una respuesta. Recién decíamos, si eso no es psicoanálisis, si eso no es una escucha, es otro tipo de psicoterapia, esto que hablaban de escribirse en WhatsApp como recurso, ¿no? Y yo digo, nos lleva muchísimas preguntas. ¿Qué pasará después de una sociedad con miedo a una sociedad sin miedo? ¿Se podrá volver a retornar? ¿Qué pasará con el distanciamiento que queda instalado? ¿Será necesario que lo tengamos de trabajar? Digo, millones, la subjetividad, las marcas que quedarán. Yo me imagino que va a quedar muchísimas marcas. O sea, digo, hay millones de preguntas. Por suerte nos mantiene activos, pero digo, hay muchísima despertada de preguntas en esto que estamos, en esta etapa que estamos viviendo. Es cierto también que trabajamos en un tiempo que es muy frágil. Porque, a ver, todos no podemos quedar al margen de lo que está pasando. No podemos estar sin trabajar, o sea, podemos apelar a quienes ya empiezan a decir, yo trato de escuchar menos noticias, trato de no leer tanto, y es cierto porque la infodemia es una enfermedad bastante fuerte también, ¿no? Digo, ya estábamos todos con el recurso de que las vacunas nos iban a ayudar, que bueno, que ya tenemos la mayoría de las 2 dosis, y ahora empezamos, ¿qué vacuna tenés? Quizás no sé, qué va a pasar, para la otra cepa quizás no cubra. Bueno, esta situación implica en la fragilidad en la que estamos. Por suerte, yo reconozco que, como decía Microsoft, en realidad, perdón, el creador de Microsoft, ¿no es cierto? En su momento decía, nos tocan un impacto global, o sea, a ver, la suerte que tenemos un mundo trabajando para esto. Sí. Científicos de todo el mundo están absolutamente trabajando en esta pandemia. Por eso tenemos tantas clases de vacunas, tantas clases. Ahora, esto es bueno, digo, esto es una oportunidad que tenemos, este impacto global. Pero lo que tenemos que reconocer es la palabra fragilidad. Así como yo dije, yo le pongo palabras a veces a las emociones que vamos trabajando, ¿no? El año pasado la palabra perplejidad me había surgido muy fuerte también. Y ahora creo que es fragilidad. Cuando hay fragilidad, surge enseguida la necesidad de reparar. Ahora, yo entiendo que reparar no es lo mismo que fabricar. Porque en lo que yo fabrico ya está todo establecido, lo que yo debo hacer. De hecho, se sigue con un plano, ¿me entendés? ¿Vieron? Esto es como cuando recibimos una silla por correo, nos dan el mapita para seguirlo, ya está fabricada, yo no tengo que armar nada más. En esto no hay nada que yo pueda reparar o pueda hacer, ¿no es cierto? Porque no tiene que ver con crear, fabricar. Ahora, cuando hablamos de crear, yo digo, a la fragilidad le va mejor la palabra crear. Nos encontramos con algo de la innovación. Cuando recién decíamos, esta paciente no tenía voz para hablar, tenía una videollamada, por lo tanto, le dije, escribamos, y trabajamos el recurso de escribir, y de golpe cada uno empezó a surgir los contextos diferentes en los que Freud atendía, que son varios, les aviso por las dudas, uno los tuvo que recolectar para dar cuenta y responder también. Sí. Digo, en un congreso de FEPAL de hace muchos años también se presentó el tipo de terapia de llamar por teléfono, digo. Así que digo, en esto nos vamos moviendo, pero es cierto que lo importante es encontrar los recursos. Después dijo, buenísimo, y después seguro que vamos a tener que teorizar de esto. Yo le digo, de todas las marcas de toda esta etapa, vamos a tener que hacer teorías de teorías de teorías. Exacto. Hay edades diferentes, generaciones diferentes, perdónenme, edades diferentes que viven esta pandemia, que vamos a tener que escribir muchísimo. ¿Cómo es vivir una adolescencia, la pubertad, la niñez, en pandemia? Y los bebés que nacieron en este ámbito. Los bebés pandemia, claro. Sí, pero totalmente. Yo tuve una nueva sobrina, Martina, que nació en pandemias, obviamente en pandemia, y la verdad me llama la atención que sonríe ante los rostros con barbijo. Claro.
sea, ella claro. ya, y juega un ejercicio simple, no hay juego porque tiene 1 año recién, ¿no es cierto? Muy bien, así que es un ejercicio simple, a que se tapa como que se pone el barbijo ella para hacer sus sonidos culturales. O sea, Claro. increíble, el otro día Martina en la plaza, porque vieron que son los contextos en los que nos encontramos también, por supuesto, ver que su sabanita que estaba tapada, ¿no es cierto? Una mantita en realidad, ¿no? Porque ya tiene 1 año, ya camina y todo, ¿no? Pero ella jugaba que se ponía hasta arriba de la nariz y nos hablaba desde ahí. Qué increíble. ¡Qué increíble! Es Sí, pero hermoso. fuertísima esa observación. Fuertísimo, sí. Muy, muy fuerte. Le pregunté a la madre, ¿no es cierto? Le digo, perdóname, le digo, Ceci, le digo, ¿esto es así? Me dice, pero increíble, increíble. Y yo me imaginaba que al decir de François Dolto, yo vieron que 2x3 busco analistas y me las traigo que estuviera tomando un café. Sueño de haber estado viviendo en París, tenía una deformación que era que me encantaba ir a los bares donde se encontraban ellos, les aviso, ¿no? Y claro, yo sueño, eso me lo provoco a veces, ¿no? Digo, es que si tomara un café hoy ¿qué me dirían? Y tomando un café con François Dolto, me dijo, y seguramente van a haber que ver muñecas y muñecos con barbijo. Ah, también, claro. Porque es parte, vieron, de lo que no nos podemos olvidar, por ejemplo. Vieron que ahora no sumos, llevas la llave, llevas el celular, llevas abrigo, llevas barbijo, llevas alcohol en gel. Digo, son aquellos elementos, bien, digo, que amortiguan de alguna manera, ¿saben qué? El miedo, el susto. Por lo tanto, por eso Exactamente. decía, relacionar esta fragilidad a la creatividad. Para mí Ujú. los analistas nos estamos transformando en reparadores, o sea, ser creativos, porque creamos una nueva subjetividad, porque estamos recreando situaciones, perdónenme. Lo que Ujú. salió a partir del 20 de marzo del año pasado fue, no podemos dejar a los pacientes sin verlos. La clínica tuvo que surgir, pasa en los hospitales, les cuento, yo estoy acompañando a los residentes en esta nueva manera de... Y la verdad que surgen mucho más enigmas, pero la manera que teníamos que hacer era poder llegar. Y hemos tenido, sobre todo, imagínense, recrear el psicoanálisis con niños. Ahora, uno recuerda a un Winnicott que se iba a la casa de los pacientes para ver qué pasaba cuando había cosas que no le quedaban claras. Digo, Ujú. creo que tenemos muchas herramientas, pero creo que tiene que ver con esta fragilidad que estamos viviendo y que la sensación, vuelvo a repetir, de esa pregunta que a mí me surgió, cómo garantizar la conectividad, cómo garantizar que estamos conectados, que seguimos, pero no la conectividad online o la conectividad de las redes o la conectividad virtual. La conectividad es la transferencia con el otro, es la relación, el vínculo. ¿Cómo preservar en este impacto de tanta fragilidad los vínculos? A mí me pasa todo el tiempo con los estudiantes. Esa sensación de que casi cruzar esa pantalla y decirles, estamos acá, porque no es lo mismo. Me pasó en la escuela asesorando a maestras. No puedo decirle al chico que hace un montón que no se ve con sus amiguitos, aparte no tenés que compartir nada, no tenés que aceptar nada, no vamos a prestar nada. Terrible, terrible. Compartir es lo social, perdónenme, es lo vincular. Entonces desarrollé una estrategia que es que las paquetes de galletitas, cada mamá lleve 20 galletitas en 20 bolsitas y lo que repartimos son bolsitas de galletitas. Para que por lo menos el otro pueda sentir que es mirado y que es escuchado y que puede dar. Ujú. No podemos, a ver, es cierto, esta es una escultura que me encantó, que me encanta siempre, me encanta sacar fotos a esculturas, les aviso por las dudas, ¿no es cierto? Soy tremenda para sacar, que me pareció que estaba muy bien, no podemos ignorar un complemento básico del futuro, que es que no existió todavía. Nosotros, Exactamente. nosotros nos disponemos hacia esos vacíos, les aviso por las dudas, pero trabajamos con vacíos también. El distanciamiento social, digo, porque si surgieron palabras, ustedes recuerdan que desde el año pasado y que se sigue renovando en cada decreto, aviso por las dudas, pero distanciamiento, aislamiento sigue estando, busca constituirse como un nuevo principio de organización de la sociedad. Y creo que ha venido para quedarse durante mucho tiempo, les aviso. Ahora, nosotros tenemos que preguntarnos, porque le cuesta muchísimo cumplir esto a la sociedad, porque creo que es uno de los puntos más fuertes que tenemos que resolver, es cómo hacer un distanciamiento que sea efectivo para los alumnos,
pero que no sea amenazante para la estructura del sujeto. Y en esto, ¿no es cierto?, tenemos que responder y nada mejor que nosotros. Porque, vuelvo a repetir, porque nosotros vamos a hacer lo más fuerte de todo esto que estamos hablando de esta pandemia, no es solamente el contagio, las muertes, la finitud, es que no sabemos cuándo va a terminar. Es que no tenemos un punto final de este cuento. Que hasta el año pasado decíamos 1 o 2 años, y ahora nos aterrorizamos cuando alguien nos osa decir, y no, por ahí 3, 4, 5. Y construirse, esto es parte de la posmodernidad, que ya venía, esto lo vamos a recolectar a Edgar Morán, que acaba de cumplir sus primeros 100 años, aviso por las dudas, y fue hermosísimo su discurso de los 100 años, aviso por las dudas. Sí, maravilloso. Tal cual, increíble, 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 genio total. De la humildad, aviso por las dudas, porque hay que tener 100 años y decir recién empiezo, aviso por las dudas. Ahora, en esa situación, el paradigma de posmodernidad ya estaba entre nosotros y ya planteaba que los sólidos se desvanecían en el aire. Ya nos venía planteando un Bauman que la sociedad estaba líquida, que el amor líquido era el tema del día de hoy, y que los valores se pasaban más por estética que por ética. Digo, porque tenemos que ir sumando donde estamos. Lo real es que todos hemos cambiado, nadie volverá a ser el mismo, les aviso por las dudas, ¿no? Debemos poder diseñar estrategias que favorezcan la comunicación y la elaboración de las emociones que provoca regresar o no a las distintas actividades diarias físicas, a diferencia de las remotas. Digo, nosotros tenemos que estar preparados porque, vuelvo a repetir, ya al cumplir 2 años, como cumpliremos a fin de este año, ya la idea de que cómo nos vamos a quedar o cómo tenemos que hacer, ya ahora se va a trabajar, ya no post pandemia o cuando volvamos a la normalidad, que para mí es subestimar la palabra normal, porque alguien me podría preguntar, pero antes no éramos normales. ¿Por qué decimos cuando volvamos a la normalidad? O sea, no es, o sea, digo, es no entender que es la palabra normal para mi gusto, ¿no es cierto? Muy bien. Pero lo real es que tendremos que evaluar es el costo entre vivir en espacios remotos y en espacios físicos. Ya tenemos jovencitos que no quieren volver a los espacios físicos, así como otros quieren y muchísimo. Ya tuvimos conductas, como fueron todos los viajes egresados, perdónenme, o todos los viajes que hubo en el verano, que nos adelantó la segunda ola. Sí, exacto. O sea, nos trajo en un momento donde no estábamos preparados y que queríamos seguir con el calorcito, hablo marzo y abril, para poder darle más respiro al sistema de salud, nosotros ya estuvimos ahí con la segunda ola. Pero esto es porque no podemos trabajar el cautiverio o el confinamiento o el aislamiento, sino que tendremos que trabajar el estar en presencialidad física con pandemia. Nos volvemos a encontrar, pero sabemos que de alguna manera ya no somos iguales que antes, porque ya hemos transitado un tiempo diferente, una vida diferente, aclaro, por las dudas. Con situaciones y circunstancias muy distintas. Cuando nos encontremos todos, tendremos situaciones de muchas vivencias, de pérdidas, de duelos, de encierros, de distanciamiento, de miedos. Nosotros, les cuento solo una anécdota, nosotros en la facultad físicamente ya hemos retornado desde agosto del año pasado, no las aulas, obviamente, ¿no? Y poco a poco queremos aumentar la cantidad, obviamente, ya entregamos títulos a los graduados, trabajamos lo administrativo y con contacto con graduados, pero queremos empezar, nosotros tenemos estudiantes que no vivenciaron las aulas físicamente, primer año de este año hizo hasta el curso de nivelación remoto, ni siquiera sabe que existe la facultad y cómo es una facultad, les aviso. Confunden el aula con la casa. Con lo cual estamos empezando a decir, bueno, tenemos que volver. Yo no os puedo asegurar la cantidad me la paso haciendo arreteo de cambios de quien se enferma, justo quien está con sospecha y por lo tanto es un contacto estrecho, quien tiene, o sea, no es tan fácil el retorno como nos hubiésemos imaginado a esta situación física. Yo creo que, y esto obviamente sabe muy bien, sobre todo Hilda, que lo acuño de Moti y obviamente de todos los que trabajan este concepto, pero creo que tenemos que trabajar y tenemos un deber estricto, perdónenme los analistas, de trabajar en reforzamiento de la inmunidad psíquica. Creo que nos ha quedado claro con todos los infectólogos que hay, que acompañan y que todos los tiempos están dando medidas,
trabajando la parte infectológica. No sé si nos queda tan claro, aviso por las dudas, uno sigue viendo gente sin barbijo, gente con mal barbijo, gente que no respeta el distanciamiento, los transportes públicos, digo, no importa. Ahora nosotros tenemos que trabajar mucho más en el concepto de inmunidad psíquica. Nosotros tenemos que trabajar en reconocer esta característica de este factor amenazante, en cómo vamos a enfrentar nuestra capacidad psíquica para afrontarla y enfrentarla. Diferencio de esto justamente. Y cómo tomar medidas de precaución por si pasa lo que no queremos que pase, ¿me entienden? O sea, a ver, tenemos que preparar, porque si no, yo creo que hay mucha gente enferma, psíquicamente, obviamente, no hablo solamente del otro, y cada vez más son los trastornos psicosomáticos, trastornos de ansiedad, de fobias, que agudizan esta situación. Me pareció pionísima este concepto de Alicia de traspasar las pantallas, ¿no? O sea, digo, nosotros, esta parte cuando estamos hablando de esta materialidad entre lo físico y lo remoto es cómo traspaso en esta fragilidad este lugar con el otro. Con este otro que, vuelvo a repetir, se nos hizo, este otro puede ser un otro que yo tengo que escuchar, que yo tenga que ayudar, pero es un otro amenazante también. Seguro. Y hay que convivir con esta situación, ¿eh? Yo digo, me lo imagino, ¿no es cierto?, en el punto de la clínica, el retorno al consultorio físico, en las aulas, cuando les digo a los docentes que vamos a tener que pensar en el retorno, ya estamos charlando, hay toda una inquietud bastante fuerte, les aviso. Pero los estudiantes van a tener las vacunas, no las van a tener, ¿cómo vamos a hacer? Digo, es como fuerte estas preguntas que van surgiendo. O sea, lo que yo estaba tan acostumbrada que sabía mejor dar, que era atender o dar clase o estar, ahora esas mismas funciones me vi atrincherada, conformada, vuelvo a repetir, el año pasado se lo llevó el Ecotra estas herramientas, ¿no? Yo digo, supimos sortear esos obstáculos, supimos construir consultorios online, supimos construir aulas online, trabajos online, pero creo que es hora de pensar cómo lo vamos a atravesar, cómo lo vamos a pasar. Esto se lo saqué, charlando una vez con Hilda, no sé si te acordás, Hilda, nos encontramos que tanto mi abuelo como creo que era tu papá, hablaban de esta situación de que la realidad no es lo que uno espera, sino la que se impone. Seguro. Sí. Y a mí me parece que por eso la nota es, vivimos en el tiempo que tenemos que vivir porque es el tiempo que nos toca estar. Aviso. Ahora, estamos decididos a no renunciar. Digo, lo más importante de todo esto, que cuando planteamos este retorno o este impacto del estar físicamente, ¿no? Tenemos que saber que no hemos renunciado jamás a nuestra excelencia académica, a nuestra excelencia de formación. Yo recién vuelvo a repetir, en la previa escuchaba, bueno, esto es psicoanálisis, no lo es, esta escucha. Nosotros tenemos mucho estudio, perdónenme. Yo veo las pantallitas de cada uno y veo bibliotecas enteras atrás de ustedes. Es todo un respaldo. Por lo tanto, no vamos a renunciar a todo lo que sabemos y a todo lo que trabajamos en instituciones de salud o en instituciones educativas. Y por lo tanto, creo que no vamos a renunciar a este contacto personalizado. Y es el que más preservamos, esa subjetividad, ese contacto directo. Obvio que será en la medida que se pueda, que sea posible, claro, ¿no? Por eso digo, son los nuevos planteos que nos tenemos que hacer. Exactamente. Y acá quiero citar algo de Hilda, porque lo puse, obviamente está en el artículo, pero porque me parece genial, Hilda, y por eso te digo, mi mentora, que tal vez no tengamos la presencia física de la misma manera que acostumbrábamos. Pero hay algo que sí construye presencia. Una invariancia en la que nos apoyamos como psicoanalistas y como docentes, que es la palabra, y que también transforma. No está el abrazo, que este es un tema fuerte, les aviso, pero la palabra también es como un cuerpo que abraza, que genera una trama que envuelve y sostiene. Las palabras construyen paredes virtuales, elásticas y provisorias, y ahí yo me detengo. Porque digo, es cierto, estoy totalmente de acuerdo, que hemos generado presencia, o sea, es más, ya hasta hemos tomado para la clínica en donde el paciente se ubica, parte de la casa que vemos. Exacto. Esto en la clínica, en estudiantes ni les cuento, o sea, a ver,
tuvimos que trabajar el aprender a tener la pantalla encendida, o sea, a ver, porque al principio uno daba clase, les aviso, como un campeonato de pelota frontón, donde tira la pelotita y no sé quién te la devuelve, más o menos. Claro, todos apagados. Sí. Claro, exactamente. Es muy desagradable, cierto. ¿Viste? Entonces decir, no, quiero verles las caras. Pero bueno, también hubo realidades, quienes nos dicen, el único lugar donde tengo es la cocina, tengo a toda mi familia encima. Hubo montones de situaciones que trabajar. Yo trabajo junto con una fundación Pescar, que son chicos de 3 asentamientos. Fuerte Apache, 21-14, y Barrio Mujica o ex Villa 31. Y recolectamos a chicos, los pescamos literalmente, que son del último año de la escuela, que tienen problemas para terminar la secundaria. Nuestro fin en la misión es que terminen la secundaria y darles oficios. Por eso Pescar tiene más de 25, 30 empresas, bancos, telefónicas, que vienen a darles capacitación. Entonces se reciben y se reciben un oficio y le hacemos la inserción vocacional y ocupacional para insertarlos, algunos con fuente de trabajo y se termina el proyecto con eso, este es nuestro sueño, y sobre todo con una inserción profesional en las carreras que puedan seguir, obviamente. Aunque parezca mentira, nos caminamos todo, pero conseguimos que alguien nos done los datos, que alguien nos done las cosas, pero es claro, muchos en el baño, en la casilla, en la ventana, o sea, digo, hay una realidad del otro lado, y esa es la realidad que habla también. Que hable, claro, que habla y que abre también. Tal cual, exactamente. Y que pide también, vuelvo a repetir, digo, son escenarios que piden también, por eso decía provisorias. Esta foto la saqué, les cuento, al comienzo de la pandemia, pero a mí me encantó este pájaro, cómo se las ingenió para decir, vieron que se dejaban los autos, porque hubo, como estuvimos también este año, por 15 días, entonces se ve que este encontró este auto, dijo, tengo una nueva casa. A mí me pareció, o sea, digo, entre tanta tragedia, me pareció que este pájaro había encontrado su oportunidad. Ahí no se le suben los gatos ni por broma, porque se patinan. Ahí hay calorcito, porque entra la refracción del sol, la entrada por la ventana, les aviso, una maravilla. Y me pareció que hablaba por sí solo la foto, diciéndonos, obviamente, este espacio de la resiliencia, este espacio de cómo reparar esa fragilidad, de cómo crear en la adversidad, de cómo poder surgir entre tanta situación fuerte, traumática que estamos viviendo, y cómo poder encontrar una oportunidad. Y para ir cerrando, ¿no es cierto también, otra parte que aparece también en el escrito, que el deseo de la certeza y la posibilidad es parte de la posibilidad de sumar a la inmunidad psíquica? Vuelvo a repetir, yo creo que se construyen distintas certezas hoy. No es la certeza de la modernidad, pero sí hay que construirlas porque los sujetos necesitan de certezas para desear. Así como necesitamos de una visión de futuro para poder estudiar, trabajar, organizarnos. Si no lo tuviéramos, no sé cómo podríamos encontrar como motor, ¿no? Así que me parece que, bueno, acá está obviamente, y voy a salir de pantalla por dejar de compartir, para así podemos charlar. Ahí vamos, ¿no es cierto? Muy bien, acá estamos nuevamente. Nada, muchísimas gracias. Más o menos, seguramente lo han leído y me parece que está bueno leerlo. Gracias nuevamente, Hilda, porque me pareció, pero bueno, un espacio posible. No, ante todo agradecerte porque fue una exposición realmente muy profunda, muy conmovedora, sabiendo los tiempos que estamos viviendo y los tiempos también personales de cada uno. Así que nos llega a todos muy, muy profundamente y digamos, esa realidad que no es lo que uno quiere, sino lo que se presenta. Era una frase que en mi familia desde muy pequeña me la dijeron y la escuché cuando empezamos con la pandemia. Esa frase fue la gestora, digamos, de la invitación a todos estos libros, ¿no? La realidad es lo que se presenta, los tiempos no son mejores ni peores, es lo que nos toca vivir, como el título de tu trabajo. Y ese fue para mí un motor muy, muy importante cuando empezamos con este, yo digo, este tramo incierto, esta perplejidad que nos tomó, digamos, de sorpresa.
esta perplejidad que después vos dijiste también fragilidad, y que yo lo uno mucho a la palabra de la necesidad, como también me enseñaron, de responder con humildad, ¿no? Tal cual. La humildad ante lo que Tal cual. sucede, ¿no? Tal Así cual. como, es decir, la humildad necesaria para atravesar este tiempo, ¿no? Y no enojarse con lo que, digamos, con lo que estamos viviendo, ¿no? Y que no es, es lo que estamos viviendo. No hay una nueva normalidad o se vuelve a la normalidad. Esta es la vida que estamos viviendo, digamos, ¿no? O sea que en ese sentido me pareció muy significativo tu trabajo. Invito a todos, porque ya todos fueron transmitiendo sus inquietudes, pero realmente eso que vos traes, ¿no? La necesidad de conectividad, de estabilidad. Yo creo que, digamos, también en algún momento digo, ¿no? Que mantener la falta de certeza es como una forma de salud mental, pero al mismo tiempo esto que vos traes de una certeza que yo la basaría en la esperanza, ¿no? Es decir, que Freud también hablaba de eso, ¿no? Es decir, de poder sostener la esperanza. Hay una palabra que yo llamé esperación. Entre la desesperación, la espera y la esperanza, ¿no? Y creo que nos encontramos, digamos, como en ese estado intermedio, ¿no? Es decir, esa posibilidad de la esperación, no desconocer la desesperación, no desconocer la necesidad de espera, y de esa forma poder sostener la esperanza, ¿no? Es decir, la esperanza que vos la ponés en el deseo, en lo que se pueda sostener. Realmente es para felicitarte, están llegando muchas preguntas, y vos nos decís cómo respondemos nosotros, ¿no? Me parece que esa es la gran pregunta, es lo que estamos trabajando, es en lo que estamos embarcados, ¿no? Y cómo respondemos. Lo trajiste a Morán. Edgar Morán nació en 1920 y nació muerto, ¿no? Porque cuando nació lo tuvieron que revivir por la gripe española que había tenido la mamá, y que también de alguna forma estaba condenado ese embarazo, y veamos cómo pudo sostener la esperanza y la vida, que luego de 100 años cuenta su historia, ¿no? Digamos, y también remarcaste puntos muy importantes de que las pandemias que ya existían, ¿no? Es decir, lo que vos marcaste con lo líquido, ¿no? El amor líquido, digamos, acá también en el grupo, creo que fue Marcos Tabasnik, que se preguntó la vez pasada, la semana pasada que presentamos, qué pasaba con el amor también, ¿no? Cuando vos decís de que Bauman habla que los valores pasaron, digamos, los valores están atravesados por la estética, pero no por la ética, ¿no? Me pareció puntos re importantes para tenerlos en cuenta, y que todo eso nos lleva, digamos, a esto que traes como la inmunidad psíquica, que creo que se apoya mucho en poder sostener la esperanza. Acá han escrito, en principio la tengo a María Elena Moreno. María Elena, hiciste una pregunta, te escuchamos, quiero que las vayan diciendo. Por supuesto, hay muchas felicitaciones. Empiezo por María Elena, después Mónica Mercadante, Ruth Wignudel, que fueron aportando. Karina Bres, que habla que en México le llaman sana distancia. Me encantó, ya lo anoté, me encantó. Me encantó. Estuvo muy bueno, sí. No, me Muy encantó, es bueno, una palabra, me Karina. parece importantísima. Sí, muy bueno, Karina. Y después está Jenny contando experiencias como abuelas. Está Patricia Linenberg, que también quiere hablar. Felicitaciones de Lucila Gamarra de Tate. También de Mirta Iwan, ¿no? Que nos invitas a seguir pensando. Bueno, a ver si quieren formularlas directamente. Digamos, a Marga Slack y a María Pía. Y Marga Slack y María Pía. Así que ya más o menos los que yo alcancé a ver, los anoté. ¿Querés, María Elena, decir algo respecto a tu pregunta? Bueno,
Buenas tardes y buenos días. Me alegro muchísimo de este encuentro dentro de la disruptividad de la pandemia y la lejanía de los cuerpos, pero sí la presencia a través de la palabra y de la mirada, ¿no? La mirada de Tal ver cual. los cuerpos, aunque sea a través de la pantalla. Hermosa tu presentación, Gabriela. Gracias, tu emprendimiento, Hilda, constante y sin Increíble. dar lugar al vacío, ¿no? Tal cual, tal cual, tal cual. Gabriela mencionaba. No abismarnos en un vacío innominado, como decía Raúl Mota, no abismarse. Sí. Ujú. Y bueno, quería profundizar un poquito y no quedarme con lo que yo pienso nada más, sino me pareció interesante este tema de la incertidumbre por disrupción en relación a la incertidumbre vital. Tal cual. Si este concepto que vos planteás me parece inédito, no sé si en la investigación está en algún otro lado, a mí me resultó inédito. Sí. Vos lo planteás como la posibilidad, la disrupción como posibilidad de algo que se introduce, Tal cual. salir de lo intrusivo y que el aparato, y que mancomunadamente podamos ir procesando. Tal cual, y podamos tramitar de alguna manera lo incierto. Exactamente. Digo, recolectar de algún lado, a mí también, trabajando sobre una tesis de Andrea Altman, Sí. él presentó su tesis sobre lo incierto, y imagínense que uno se imagina que iba a haber mucho escrito sobre lo incierto, sobre incertidumbre había, sobre disrupción también, pero sobre lo incierto. Y entonces, como le digo, mira, Andrea, le digo, vamos a buscar, tiene que haber. Y lo fantástico fue encontrar algunos autores que hablaran de incertidumbre vital. Y a partir de aquí, plantearnos entonces que en la tramitación psíquica, entonces tenemos algunos elementos que podemos recolectar a que cuando ese impacto, obviamente externo, provocado por disrupción, invada a la psiquis, poder activarlo para tramitar, obviamente, lo incierto. Porque de esto es lo que se trata. Nosotros tenemos que trabajar en forma paralela toda nuestra clínica que está sujeta a lo que esa subjetividad, ese entramado de ese sujeto trae de por sí, esta situación que no es externa. Yo no sé si les pasa, pero todos los pacientes en alguna parte de su clínica, de su sesión, algo con la pandemia te van a contar y van a hablar. Y parecería como que se hizo necesario como 2 segunditos y trabajo mi tema, pero el tema de... Y en realidad lo que quieren preguntar es sobre lo incierto, más que nada. Lo que quieren trabajar es mucho más sobre esa sensación de cómo se construye. Y esto que dice Hilda, claro, sí, sobre lo esperanzador, pero hay que trabajar sobre conceptos que vienen con lo incierto, tienen que ver con la finitud, el miedo al contacto, con montones de situaciones que traen este caso puntual, bueno, la resiliencia para poder trabajar la esperanza, ¿no? Y para de alguna manera tramitarlo en la inmunidad psíquica. Así que sí, tiene que ver con eso, Marilena. Sí, con la posibilidad de crear, ¿no? Y no de fabricar algo, porque acá no hay nada fabricado, no hay ningún molde frente a la pandemia. Tal cual. En los recursos médicos tecnológicos se van inventando ahora diferentes medidas. De hecho, es móvil. Un médico terapista que inventó, creo que en Córdoba, cómo el paciente puede hacer ejercicio, porque estando en terapia intensiva, con un motorcito, tal cual, pueda mover las piernas, porque COVID arrasa la musculatura, una de las tantas cosas. Tal cual, tal cual. Y este invento que estaba probando en su sala de UTI, pero que después, si esto daba resultado, iba a poder trasladar. O sea, eso es un invento en función de esto tan disruptivo. Claro. Tal cual. Creación. Tal cual. Uh-huh. O sea que es una creatividad permanente. Sí. Una creatividad permanente y aparte ante una mutación que continúa y continúa y continúa, ¿no? Tal Eso cual. también lo estamos viendo. Y que también ya en 1998, justamente en el libro yo puse un dato de Lori Garrett, una bióloga, 1994, que se llama La próxima plaga. Es una investigadora y nos dice que sin equidad las batallas pandémicas fracasarán.
los virus simplemente recircularán y quizás sufrirán mutaciones o cambios que inutilicen las vacunas. Es de esa manera pasando por las poblaciones más desprotegidas del planeta. Esto lo escribió en 1994, ¿no? Hablando de lo que vos decías, Gabriela, de que había una prepandemia que se venía anticipando, así como también el tema del calentamiento global y todo lo demás, que ya en el 6º tomo ya me empiezan a mandar más trabajo sobre todo esta temática también, ¿no? No sé, Mariana, ayúdame, Mariana Goldrin y Gaby, con respecto a preguntas, ¿quiénes querían hablar? Yo tengo acá, bueno, felicitaciones, por supuesto, de Jenny Lloret, y tengo a Patricia Linenberg, Marga y María Pía, ¿puede ser? Y después Ana María Sloniski. Bueno, escuchamos. Primero estaba María Pía, después estaba Marga Bueno. y después tercera yo creo. Bueno, porque no alcancé a ver todos. Bueno, María Pía, te escuchamos, Marga y después Patricia. Y después Ana María. Yo creo que estaba última, pero bueno, no importa, hablo ahora. Bueno. Bueno, no, primero, Gabriela, felicitaciones, y es increíble escuchar la vitalidad y la energía que tenés después de haber atravesado tanto dolor. Quería mencionarlo, eso es la resiliencia realmente. Y bueno, dos preguntas que me abren a muchas cosas que también vengo pensando es, ¿cuáles son los recursos para atender la necesidad? ¿Sí? Y ahí está la creatividad del psicoanalista, la creatividad de cualquier otro que estamos viendo. Y cómo atender las necesidades individuales. Cuando vos decís el docente que tiene que volver al aula, el alumno, vamos a tener que registrar también la necesidad de cada individuo en particular en función de su estado de apronte del aparato psíquico, en función de lo que pueda hacer, ¿no? Entonces ahí el psicoanálisis más cercano a la necesidad que al deseo. No, nada sí. más. Primero, gracias, María Pía, sí, es cierto. O sea, la verdad, creo que si tengo que hablar de la pandemia, es lo más fuerte, tengo que decir que nunca me imaginé estar siendo parte de una cuantificación, ¿no es cierto?, de situaciones. Pero bueno, creo que sí sé que siempre lo dije, es que cada uno está llamado a dar lo mejor, y aún en los momentos más dolorosos. Así que este es mi deber contraído por el amor de 38 años de pasión con mi marido. Ahora sí sé también, y me encanta, María Pía, con lo que vos justamente trabajás y querés para tu tesis, que me encanta. La sociedad estaba en un contexto de posmodernidad, de una sociedad líquida. Esto está fuerte, creo que hay que decirlo. Porque hay otras pandemias. Es la falta de amor, es la falta de apapallarse, la falta de abrazos. O sea, la pandemia llega cuando ya había denuncias de que estábamos teniendo graves planteos, esto los que trabajan psicosomática lo pueden decir, ¿no es cierto? Muy bien, en lo que es la vincularidad. Grandes conflictos con padres, grandes conflictos con docentes, donde la distancia ya se había hecho no como algo instrumental, que pongo en la simetría, sino como un recurso de poder y de facto. Digo, nosotros tenemos unas secuelas grandes de un siglo XX muy fuerte en lo que fue la distancia por disrupción de generaciones y de castas y de situaciones y de clases y de todo, queda clarísimo, no nos podemos olvidar todo el engendro y las situaciones de un nazismo y de todas las situaciones de los holocaustos, por las dudas, pero un siglo XXI donde la posmodernidad traía este distanciamiento, ya venía el sujeto ensimismado en un narcisismo puro, lo vimos en chicos, lo vimos en jovencitos, aviso por las dudas. Y de entonces la necesidad de mirame, tocame, abrazame, o sea, que uno lo siente a flor de piel. Y siga la disrupción de esta pandemia, donde justo una de las medidas es distanciarse, aislarse, y 2 metros, por favor. O sea, a ver. Y nos vestimos de escafandras, porque parecemos, o sea, y todo lo que hay, causa por lo cual estoy siguiendo, alrededor de todo esto es soledad, donde la humanidad estaba pidiendo que lo humano es el contacto. Por eso la palabra partió de la conectividad. Y por supuesto que recibimos a estos docentes que no son los mismos
Primero porque ya no fue el mismo cuando el 22 de marzo le dije es por algo virtual y dijo, yo lo único que sé es ir a dar la clase, o sea tuve que construirlo, pobrecito, para decirle. Por suerte estaban los recursos y todo, pero había que construirlo como... Y ahora hay que decirle, vas a ir con los potenciales, no tus enemigos que te van a... sino con los que vos tenés, con lo mejor que sabés hacer. Pero insisto, no juega que el abrazo está teñido hoy de eso. Entonces, abrazar con la mirada, abrazar con la palabra, abrazar con el estoy. Hoy me decían a la mañana, justo me entrevistaron en una radio, un bonito y me decía, no sé qué decirte antes. Le dije, mira, yo solamente sé decir que estoy y que siempre lo mejor que le dije a cada uno, cuando a alguien le pasaba algo disruptivo fuerte, es yo ya estoy vestida para ir. Me llamás y estoy. Siempre mi tema fue, estoy vestida, voy. Tal cual. De estoy vestida y voy, me bajo y corro, como me decía mi cordobés, cuando siempre me parecía que llegaba tarde a todos lados, ¿no es cierto? Muy bien, ¿no? Entonces decía, vos te bajás del avión y corres por las dudas, o sea, sí, porque no puedo llegar tarde, ¿no? O sea, este es mi tema de vida. Entonces digo, esto creo que lo mejor que podemos hacer es catetizar esa presencialidad, que ya de remota intentará pasar física, pero con todo lo que nos ha traído y despellado y sacado de plumaje esta pandemia. Así que sí o sí a los docentes, fue a los que más hay que escuchar hoy, aviso. Porque quizás el programa se llama revincularlos, ¿viste todo? Pero el docente hay que revincularlo también, sin ninguna duda. Y el esfuerzo psíquico que significa toda esta tarea que estamos haciendo, que totalmente. Por ahí tenemos que reconocerla, ¿no? Reconocerla, totalmente. Describirla, transmitirla. Acá hay, digamos, acá, ¿cómo seguimos? A ver, ayúdenme para no equivocarme, porque Margarita está... Perfecto, Marga. Bueno, yo quisiera realmente felicitar a Gabriela, me encantó la exposición, pero también incluir a Hilda, no solamente por lo que Gabriela dijo, la fuerza y el motorcito que siempre impulsa, sino porque además es como que es increíble la posibilidad que uno tiene con lo que vos dijiste, Gabriela, en donde a mí me da mucha fuerza porque el tema de la presencialidad a distancia en relación a la presencialidad y la diferencia con la presencialidad remota, me dio mucha, mucha resonancia en mí, porque yo dicto clase a otro país y es como que, y no solamente clases, sino que además atiendo a gente de otros países, y es algo increíble lo que pasa. Es como que a veces yo siento que atravieso la pantalla, como muchas veces siento que Hilda nos atraviesa a nosotros, y que hoy nos atravesaste vos. Simplemente con la palabra de esta distinción de distancia y la cosa remota, la presencialidad remota. Yo creo que es cierto que no es lo mismo nuestra presencialidad a distancia que dar clase a distancia o remotamente. Yo creo que estoy presente a pesar de estas pantallitas y estas ventanitas, como dice Hilda. Y yo quería también mencionar que además de haberme hecho eco mucho esto de la distancia presencial y lo remoto, esto de Edgar Morin, en donde él en este centenario habla de 3 puntos fundamentales como el 45, con el final de la guerra, el 72, con el tema del informe Miros y la biosfera degradada, con el tema del 80, el transhumanismo. Quisiera agregar el 19, como vos dijiste, el 2019, con esta época que nos toca vivir a nosotros, que es nuestro propio sufrimiento, que tiene que ver con todo el centenario, porque obviamente somos hijos de todo esto,
pero que, bueno, aunque no haya cercanía, hay presencialidad que atravesamos, y si bien no, cuando un paciente está llorando, no podemos tal vez mirarlo cercanamente en el sentido de abrazarlo con nuestra mirada, sí, con esta ventanita yo me acerco muy, lo más cerca que pueda para decirle estoy con vos. Y esto me ha sucedido muchísimo en esta época, y me encantan estos neologismos que aparecieron a través de Hilda, de la esperación y del adulticidio, que me ha servido muchísimo, porque realmente acá, más allá de psicoanálisis, esta cercanía depende mucho de nosotros, y tenemos que estar como muy presentes y muy activos en esto, como para que no se pierdan. Yo estoy de acuerdo con que vamos a teorizar muchísimo, pero ahora es el tiempo de actuar. Y a mí me gustó esto último que vos dijiste, que, bueno, tal vez mi tema es estar presente. Y bueno, eso es lo que tenemos que estar, presentes. Y por eso les agradezco muchísimo esta clase, esta maravillosa exposición que hiciste a ambas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marga. ¿Cómo seguimos, Gaby o María? Ana. Y después Patricia Linenberg. Ok, muchas gracias por la ayuda. Hola, Después traten de, chica, pobre Ana, sí. Siempre le digo lo mismo, traten de ser lo más redondeado posible, así entran todos. Lo voy a leer, sí. Hay mucho agradecimiento, mucha felicitación en el chat, realmente, así que se habla del sufrimiento psíquico de los docentes, Mirta Iwan. Bueno, te escuchamos, Anita, te escuchamos. Sí, que hoy, así como quería agradecer la exposición de Gabriela, y siento que formo parte también de los porcentajes, porque un amigo en Israel está en la terapia intensiva con asistencia respiratoria y mal pronóstico, y me acordé también de una película de hace mucho tiempo, donde decía que la sobrevida en el planeta iba a ser la de las termitas, que las termitas iban a vivir mucho más años que la humanidad, y ahora pareciera que se suman los virus mutantes. Y entonces adhiero totalmente a la propuesta de seguir pensando, estando unidos, conscientes, cuidando la vida, valorando este espacio, porque yo coincido con ustedes en este modo de estar, con Hilda, con Gabriela, con todos ustedes, y pienso en Morín, con sus 100 años de lucidez, que me recuerdan a mi abuela, que murió a los 103 años lúcida, y que larga vida para todos, eso. Lindo. Gracias. Ahora seguimos con Patricia. Sí. Muchísimas gracias, Marga, Anita, Patricia, María Pía. Bueno, te escuchamos, Patricia. Sí. Traten de... Sí, voy a tratar, porque la verdad que, bueno, muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Hilda, por juntarnos, lo que dijo Anita, las emociones que circulan entre nosotros, ¿no? Marga, todos, o sea, lo que estaba pensando, me encantó tu exposición, Gabriela, realmente. Yo creo que como psicoanalistas estamos tan formateados, ¿no? Con conceptos sólidos que obturan, que nos dan mucha seguridad, que nos dan tranquilidad, pero que no nos dejan crear y que no nos dejan imaginarnos, porque estaba pensando, bueno, yo también comparto con Hilda, digamos, todo un trabajo artístico de muchos años, digamos, ¿no? O sea, y creo que la experiencia de ir creando y tolerar la tela en blanco y ir imaginando y después tomar distancia y reflexionar y después ir viendo qué queda, qué no queda, qué saca. Entonces pensé en esto, ¿no? ¿Cómo ir trabajando el concepto de imaginación? O sea, de tolerar algo que no está, como dice Hilda, la esperación, tener fe en el instrumento, eso me encanta, Hilda, tuyo, fe en nuestro instrumento psicoanalítico, pero dejar caer
algunos conceptos que nos obturan, porque nos llevan rápidamente a llenar los vacíos de algo que no está, que hay que saber esperar, cómo ir trabajando en el consultorio la imaginación. Sí, bueno, mira, todavía no sabemos, por ejemplo, en una pareja, en lo vincular, es muy interesante esto, me dice, bueno, pero nosotros teníamos este pacto, bueno, pero esto no está funcionando, a ver, bueno, pero ¿y qué hacemos? Y no sabemos, a ver, pensemos juntos, a ver qué nos podemos imaginar. Algo que todavía no está, que no sabemos qué es, pero a ver qué se les ocurre, qué puede ir apareciendo, que nos puede ayudar a escucharnos más, a sentirnos mejor. Bueno, y felicitaciones por ese trabajo que quiero saber de esa Fundación Pescar, que me parece increíble. Quiero enterarme más. Gracias. Dale, después te paso, por supuesto, a través de Hilda, por supuesto, desde ya. Genial. Fantástico. También Susana Martínez Ferreira mandó un dibujo. Susana, yo no tomé el tiempo para abrirlo. No sé si lo querés compartir pantalla conmigo, querés mostrar. Sí, es el dibujo de un niño, no lo pueden abrir ahí en el chat, donde aparece en un tendedero de ropa el tapaboca, secándose al sol, ¿no? Como formando parte de la cotidianeidad. Lo puse ahí porque me resultó simpático, no sé cómo hacer, si lo abro yo acá en el chat, cómo puedo hacer para compartirlo con ustedes. No, te tengo que compartir pantalla. No, pero si cliqueas ahí en el chat, ¿no lo puedes abrir, Hilda? Me parece que no, me parece que no. Yo lo abrí, pero no lo encuentro. No, te pide hay que descargarlo, te pide descargarlo. Te pide descargarlo. Vos sabés que hay muchos mensajes, no sé, Gabriela, si los estás viendo, ¿no? Héctor Krakov dice, no es posible volver, caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Perfecto. A ver. Para que se me cambió de lugar. Ajá. Machado empezó. Ahí está, sí. Muy ahí bueno. Está, hermoso, perfecto. Bueno, justo lo tenía ahí, me acordé que lo tenía, y bueno, la exposición de Gabriela me hizo acordar, ¿no? Cómo los niños toman con más naturalidad estas cosas, y bueno, ahora el tapaboca está en la cuerda de ropa, secándose al sol, ¿no? Sí. Poder esperar que se sequen. Sí, como claro, poder esperar que se sequen, exactamente. Muchísimas gracias por el aporte. Y solo estelas en la mar, solo estelas en la mar. Solo estelas en la mar. Perdón, el apuro al leerlo. Me corrige acá Héctor que no solamente se hace camino al andar, sino solo estelas en la mar, ¿no? Recuerdo que Morén empezó, Hilda, ¿te acordás? El centenario con Machado y también con Frank Sinatra, a mi manera. O sea que a su manera él contó lo que él fue sintiendo, ¿no? Claro. El escenario. Y que se hace camino al andar, dijo también eso. Sí. ¿Cómo, Patri? Que también se hace camino al andar, que es el ir haciendo esto, no es algo que ya está hecho, como la identidad cerrada. Ahora, a Machado. Qué interesante, Gabriela, cuando decís este chiquito que dijo, nos tapan la boca a todos. Sí. Y nuestro trabajo es justamente que abran la boca a todos. Tal cual. Entonces, este es el esfuerzo que estamos haciendo, porque por un lado se necesita el tapabocas, y por otro lado se necesita no tapar las bocas y que puedan hablar, ¿no? Es decir, que puedan abrir, ¿no? Abrir a nuevos territorios de oscuridad, de descubrimiento, hablando, ¿no? Es decir, me pareció muy interesante, digamos, esa puntuación que trajiste, y bueno, por supuesto, todo el trabajo que presentaste. No sé, acá mis colaboradoras, y tenemos... Mercadante, bueno, María... Yo tengo a Mónica Mercadante, pensar en el retorno genera resistencia, pasó ya mucho tiempo, en casi 2 años hubo una sobreadaptación forzada y ahora volver a la normalidad, entre comillas,
genera resistencia. Mirta Iwan, gracias Gabriela por el reconocimiento al sufrimiento psíquico de los docentes que tuvieron que ir a la presencialidad física, aún sin estar preparados para esa vuelta y con altos índices de contagios. Coincido en que los docentes deberían ser escuchados. Marcos Tabasnik, muchas gracias Gabriela, se corre el telón, tengo que retirarme lamentablemente. ¿Qué pasa con el padecer del analista en esta otra manera de trabajar? Gracias. Perfecto. Exacto. Y Karina Bres, muchas gracias Gabriela, celebro tu entusiasmo, que así como lo conocí, ¡ay, se me fue! Como lo conocí en los pasillos y aulas del Juan 23 de Bahía Blanca, traspasa las ventanitas del Zoom. Sí, sí, sí. Sapo, muy buena actividad y excelentes aportes. Elena Moreno, gracias por seguir armando nuestra trama con lanas que van creando un tejido que nos protege. Inmunidad psíquica, no olvidar, dice acá Margarita. Todo el que camina anda como Jesús en el mar. Como estelas en la mar, exactamente. Digamos, cómo nos lleva todo este trabajo también cuando vos te tomás una frase en tu trabajo, ¿no? Es decir, que una frase sobre la que hablamos mucho, ¿no? Es decir, por supuesto, nosotros los de entonces ya no somos los mismos de Neruda. ¿Qué pasará en nuestro futuro? Preguntabas, ¿no? Por la naturaleza de nuestras vulnerabilidades. Y también cuando haces digamos, esa referencia, ¿no? Es decir, a esa pregunta que le hacen a Nietzsche. Sí, está buenísima. Eso me pareció muy fuerte, volviendo a leer textos, obviamente, de Nietzsche, pero como docente, ¿no? Y lo puse como último, como cierre, ¿no? Dice, ¿cómo haremos para superar el abismo que separa el hoy del mañana? Le pregunta a un alumno, ¿cierto?, del siglo XIX Nietzsche, y la respuesta fue habitándolo. El tiempo es lo que se repite, el presente no cesa de volver. Claro. Me pareció que era como buenísima para esto, ¿no? O sea, los clásicos ayudan muchísimo en estos sentidos, ¿no? Sí, sí, fue una frase que realmente me inquietó, me hizo pensar mucho, la hablamos también mucho, ¿no? ¿Qué era lo que estaba significando, ¿no? Esa frase? Y toda la fuerza que tenía esa frase. No sé, Gaby, Mariana, si tienen más mensajes del chat, ya tenemos que ir cerrando. Sapo, el arte y la creatividad fueron herramientas eternas para bordear la pulsión de muerte. Tal cual. Y que trae el tema de la muerte que nos sobrevoló especialmente a todos, que por supuesto siempre está, pero que de alguna forma sobrevoló sobre nuestras vidas todo el tiempo y lo sigue haciendo, ¿no? Y la manera en que se presenta y los diferentes disfraces en que se presenta, o sea, o vestiduras, o como quieran llamarles, ¿no? Fantasmáticas. Así que, digamos, Gabriela, quisiéramos escucharte unas palabras, que todos se desmuteen y te demos un gran aplauso por estar con nosotros, porque ahora empezamos nuestras vacaciones y después retomamos en agosto, el miércoles 11 de agosto. Entonces, primero, gracias por la escucha, absoluto, porque uno suma, yo me voy con montones de preguntas y de cosas, o sea, a ver, me encanta, y haberlos visto a cada uno y a cada uno me encantó. Así que muchísimas, muchísimas gracias por el espacio y por haberlos podido, aunque sea de cuadraditos, como dice mi sobrino, pero poder verlos porque lo siento y sé que cálidamente hemos podido traspasar totalmente las pantallas. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Hermosas vacaciones entonces, que puedan descansar y seguiremos en este espacio que es una belleza, así directamente. Muchísimas gracias. Nosotros retomamos el 11 de agosto, que va a presentar un trabajo Marcos Tabasnik, que especialmente lo estaba preparando, y así que bueno, están todos invitados y tratemos de tener estas vacaciones lo mejor posible. Acá haciéndome algunos estudios, ¿viste? Pero por suerte todos van saliendo bien. Bueno, por suerte bien. El desmutear, perdón, hola a todos, desmutéense para aplaudir.
Yo quisiera tomar esto que estamos escuchando, ¿no? Perdón. No puedo ahora desmutear a quien está hablando en este momento. Bueno, pero yo lo tomo, no, ¿saben una cosa? Yo lo tomo como un buen cierre, ¿saben? Yo lo tomo como un buen cierre, porque es lo que nos está pasando, ¿no? Que de pronto, tal cual, es nuestra realidad. En los escenarios más imprevistos, ¿verdad? Estamos constantes, lo privado, lo público, estar dentro de la casa, la enfermedad, los estudios, el miedo, todo eso se junta, ¿verdad? O sea, que realmente, y lo tenemos que aceptar y seguir, como yo digo, siempre seguimos remando así con todo eso que se incluye. Me hice los estudios, decía, y estaban. Entonces, toda esa incertidumbre, esa angustia, es el plato diario de todos los días. Así que un abrazo y te queremos muy pronto con el trabajo del 6º tomo, así que ya te tenemos. Por supuesto, totalmente, en eso estamos. Y venite al grupo, Gabriela, venite al grupo. A la próxima. No me animaba, ¿no? A invitarla. Pero realmente... Algunas veces, aunque sea, algunas veces. Dale, sí o sí. Buenísimo. Sí o sí. Algunas veces, cuando pueda. Totalmente. Yo siempre te informo, Gabriela. Sí, totalmente. Vos hacés lo que estés, digamos, claro. Diana, no queremos saber más, pero no la puedo... Bueno, salgamos porque nos vamos a enterar toda la vida de Diana. Salgamos porque nos vamos a enterar toda la vida de Diana. Bueno, por eso. Pero ya la muteé a Diana, así que hasta la próxima. Y bueno, gracias. Va a estar todo en el YouTube también. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a todos. Y seguimos trabajando para sostener la subjetividad, ¿no? Vale, muy bien. De lo que todavía consideramos humanidad. Un abrazo y nos vemos el miércoles 11 de agosto. Hasta la próxima. Gracias. Vacaciones para todos. Gracias Uruguay, Perú, México, todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Adiós, Hilda. Gracias. Gracias.